Shalom, shalom, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Continuamos con nuestra serie de Hineni, en donde hermanos y hermanas tienen la oportunidad de contar su testimonio, ya que es una bendición poder contar cómo fue su vida antes y una vez que conocieron de las raíces hebreas. Cómo es ese caminar guardando el Shabbat, guardando las fiestas, guardando los mandamientos que nuestro Abba Padre nos ordena que lo guardemos y lo hacemos con todo el amor del mundo. Bueno, antes de presentar a la invitada de hoy, quiero leer con ustedes Isaías 6:8 y antes leeremos la oración por la Torá, que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et Toratot. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yud-Heh Vah-Heh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, en Isaías 6:8 dice: Después oí la voz del Adón que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Este versículo fue la inspiración para titular esta serie de testimonios: Hineni, heme aquí, envíame a mí. Y la invitada del día de hoy es una mujer muy especial que también escuchó esa voz de Yahweh y dijo: envíame a mí. Amén. Shalom, querida hermana Zuleima, bienvenida. Shalom, shalom, Valeria, gracias por esta invitación. Claro, con mucho gusto, hermana. Gracias por aceptar esta invitación y de una vez doy el paso para que empieces a contar tu hermoso testimonio. Shalom. Shalom. Bueno, shalom, shalom, amados hermanos. Primero quiero dar gracias al Padre Eterno por permitirme darme este privilegio de poder estar aquí. De poder estar aquí para contar mi testimonio. Disculparme porque pasó algo aquí, no sé, se había salido la pantalla. Estoy de vuelta. Gracias al Padre. De verdad es que no ha sido fácil resumir el testimonio porque, bueno, como dice la Escritura, si yo contara todas tus maravillas, no podría terminar, como dice el Salmo 40. Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Zuleima. Tengo 50 años. Nací en Colombia y soy la segunda de 4 hermanos. Fuimos criados solo por mi madre en un hogar de tradición católica. Voy a saltar muchas cosas para poder llegar a lo que es lo importante, que es saltar a nuestro Abba, que es cuando le conocí o cómo llegó él a mi vida y cómo llegué a las raíces hebreas. Entonces, bueno, crecí, mi adolescencia fue una adolescencia normal de una persona criada en un hogar católico que se aparta de nuestro Dios, pero que en momentos o en situaciones difíciles siempre lo busca. En esa juventud quedé embarazada, fui madre soltera con 25 años, de cual nació mi primogénito, mi hijo Juan David. Luego por una situación y una decepción amorosa, porque pues me iba a casar y me di cuenta pues unos mesecitos antes de casarme que esta persona con la que me iba a casar tenía otra mujer y una hija, entonces fue una situación muy difícil. Entonces a raíz de eso dejé todo y decidí viajar a España. Cuando llegué a España, pues lógicamente llegué como una mujer indocumentada, porque en esa época, en el año 2000, pues entrábamos con el pasaporte y teníamos 3 meses para estar aquí. Yo había renunciado a mi trabajo, había dejado todo para venir y tenía muchísimo miedo porque cada que había un carro de policía me asustaba porque me daba mucho temor el hecho de estar indocumentada. Y bueno, en ese momento apareció una amiga mía, me presentó a un hombre que me propuso que me casara con él y que así iba a tener los documentos. Y bueno, puedo decir que ese fue uno de los grandes errores que cometí en mi vida. Eso lo hice. Unos meses, quizás tendría 3 meses y medio o así, cuando yo me casé con este hombre. Y a los 6 meses a los 6 meses después viajé a Colombia para buscar a Juan David, a mi hijo, y lo traje conmigo.
Esa relación fue una relación de casi 6 años muy traumática porque digamos que sufrí muchos maltratos, no físicos, pero sí verbales, y también muchos intentos de que este hombre quería a matarme. Y bueno, de esa relación, 5 años después de haberme casado, nació una hija que se llama Lucía. Lucía, en este tiempo de tanto, digamos que fue un tiempo de mucho sufrimiento porque no fue fácil. Pienso que la época más difícil de mi vida o de toda la vida ha sido este tiempo que yo viví en España. Mi niña falleció con 2 meses y medio más o menos de nacida. Ella nació en el año 2006 y digamos que yo siempre he dicho y ahora pues en el momento en el que estoy me doy cuenta que todo lo que pasó en mi vida era esa escuela por la cual Yahweh me ha traído para traerme hasta este momento donde estoy ahora. Lucía nació en el año 2006 y cuando yo le hago gematría el año 2006, 2 más 6 son 8 y ella para mí fue un nuevo comienzo porque pues ella llegó a mi vida en un momento donde la verdad yo no estaba buscando quedarme embarazada ni tener hijos debido a la situación en la que estaba, pero me quedé embarazada, entonces yo decidí que quería tener esa bebé. Nació prematura, como os digo, ya partió con el Señor, falleció con 2 mesecitos de nacida. Y fue muy duro para mí como madre, y toda madre que ha perdido un hijo sabe que no es fácil la pérdida de un hijo, entonces fue muy duro. Eso para mí fue el acercarme de nuevo a Dios, pero yo lo busqué de la manera en que sabía buscarlo, o sea, en la Iglesia Católica. Durante un determinado tiempo empecé a ir cada 8 días a misa, porque era lo que yo había aprendido, pero no encontraba nada. Entonces llegó un momento donde yo quise hablar con el cura de esa iglesia y exponerle mi situación, porque estaba viendo una situación verdaderamente difícil por la pérdida de Lucía y bueno, no encontré nada en las palabras que este hombre me dijo y recuerdo tanto que cuando salí de allí de esa oficina, yo fui y me paré delante de una estatua ahí de la Virgen, porque era lo que habíamos aprendido, ¿no? La Virgen que tenía el bebecito en los brazos. Y yo me paré y yo miraba esa estatua y miraba al bebé, miraba esa estatua, miraba al bebé, pero yo no veía, no salía nada de mi corazón que yo pudiera decirle, no había nada y yo salí de allí y recuerdo que ese día dije, yo no vuelvo nunca más. Y bueno, digamos que en ese momento yo otra vez nuevamente como que me aparté porque no encontré lo que estaba buscando. Y recuerdo que dije unas palabras de las cuales ya le pedí a mi padre perdón y le dije, si tú existes, ¿por qué yo? Porque lógicamente nosotros todos pensamos que somos buenos, que no pecamos, que somos los mejores del mundo y yo le preguntaba por qué Lucía, por qué yo no, por qué había pasado esa situación y pues él en el momento no me respondió. Pero bueno, se presentó otra situación difícil en ese hogar y yo decidí otro intento difícil de violencia, entonces yo decidí partir con mi hijo de allí y voy a saltar porque no puedo extenderme en el testimonio y quiero contar cómo llegué a Jesús, porque fue Jesús quien se presentó a mi vida. Entonces, cuando yo partí de allí, yo envié a Juan David a Colombia con mi mamá. Tuve que partir de esa zona de España, lógicamente, pues, por protección para mí, por situaciones que se habían presentado. En España, cuando hay temas de violencia, te divorcian muy rápidamente. Por lo menos a mí en esa época, en el año 2007 o así que salió el divorcio, a mí me divorciaron en un mes, yo ya estaba divorciada. Entonces tuve que salir de esa zona y me trasladé a la zona donde estoy ahora, en la parte de España. Entonces allí conocí al que es mi esposo ahora, conocí a Jan. Lógicamente yo no tenía ningún deseo de tener ningún tipo de relación por cuanto había vivido esta situación terrible. Mi deseo en mi vida siempre fue tener un hogar, casarme. De hecho, como le digo, cuando partí de Colombia fue por una decepción porque me iba a casar y eso no fracasó. Luego, cuando llegué a España, me casé rápidamente, no sé por qué pasaba por mi mente en ese momento, yo tenía 26 años y bueno, sucedió eso y llegué aquí y yo ya no tenía ningún deseo de tener un hogar, yo simplemente quería trabajar un tiempo y partir a Colombia. Le había enviado a Juan David para Colombia y era mi deseo partir.
Pero en ese momento, pues apareció Jan, mi esposo, y yo vi desde el principio, vi las intenciones que él tenía conmigo, que yo veía que yo no era desagradable para él, que él estaba enamorado de mí. Yo lo vi, yo le conté, yo le dije, mira, yo no quiero tener ningún tipo de relación porque yo lo único que deseo es partir a mi casa. Yo he pasado momentos difíciles y le conté mi historia. Y bueno, él dijo, no, pero bueno, podemos ser amigos y nada, y estuvo muy presente en mi vida en ese tiempo, fue un momento muy difícil. Juan David vivió una crisis allí en Colombia, pues porque él no estaba acostumbrado a vivir alejado de mí, yo tuve que traerlo nuevamente para acá, para España, y bueno, en ese momento, pues Jan, que es mi esposo ahora, fue una persona de mucha ayuda para mí, ya que yo me encontraba pues sola aquí en este país en ese momento. Y me ayudó mucho como amigo en ese tiempo. Digamos que yo me fui enamorando de Jan en el camino, como yo le digo a él, no, tú te enamoraste a primera vista, pero yo me enamoré de ti en el camino por todas las cosas que tú hiciste. Bueno, este no es el tema ahora. Luego de esto ya nosotros, como yo no había ido a Colombia después de muchos años, él me dijo, vamos a ir a Colombia, pagó los billetes, nos fuimos a Colombia. Estando allí en Colombia, él le dijo a mi madre, pues le pidió la mano y dijo que quería casarse conmigo. Yo pues no estaba como muy deseosa de casarme, aunque ya habíamos empezado, digamos que una relación hacía por ahí unos 2 meses o así, ya yo había aceptado tener una relación con él. Pero no estaba en mi corazón por todas las cosas que yo había pasado. Entonces, bueno, llegamos de Colombia, ya pues él había pedido mi mano y yo le dije, bueno, vale, está bien, nos vamos a casar y todo eso. Entonces, yo ya, cuando vinimos aquí, él me dijo, bueno, tú ya no tienes nada que hacer en España, vente para mi casa, nos vamos a casar, ya estamos comprometidos. eh, Así que vente para mi casa. Yo llegué aquí, a esta zona donde estoy ahora, y yo digo, yo decía antes que había sido, que este era mi desierto, pero no me di cuenta que aquí fue donde el Padre, un desierto yo lo veía de una manera diferente, pero fue esa palabra que hice, te llevé al desierto para probarte y para buscar lo que había en tu corazón, ¿no? Me trajo aquí a este pueblo y yo empecé a vivir una situación de unas crisis de pánico, porque pues desafortunadamente otro de los errores que cometí en mi vida es que cuando estuve en España y vivía esas situaciones tan difíciles, yo conocí a una cubana y me estuve metiendo por temas que tienen que ver con el tema de santería, de lectura de cartas y todas estas cosas. Había empezado a hacer una cantidad de cosas porque yo decía que me iba a ir a Cuba y me iba a hacer todo lo que tenía que hacer para yo también empezar a tirar las cartas, hacer todo eso. Bueno, eso es otro tema, es otro testimonio, pero del cual el Padre me sacó y antes de que yo cayera, digamos, en ese abismo. Empecé a tener unas crisis de pánico, de las cuales no entendía lo que me estaba pasando porque era un temor que yo no podía explicar, era algo, era yo muchas veces cuando reflexiono, yo digo que a mí me pasó lo que le pasó a Saúl, ¿no? Que vino un espíritu a mí a atormentarme porque yo no podía estar sola, yo tenía temor, yo sentía voces en mi cabeza, yo sentía como que quería gritar, como que se le quería salir corriendo, eran unas cosas que yo definitivamente, solo una persona que ha tenido crisis de pánico puede entender lo que ella está viviendo en ese momento. Y empecé a tener unos sueños, durante 4 días soñé que esta persona que intentaba matarme allí en España me perseguía con un cuchillo. Entonces yo entraba a una habitación llena de luz en ese sueño y cuando yo estaba ahí dentro yo lo veía afuera, él se quedaba afuera, pero él no podía entrar y algo en mi espíritu me decía, mientras tú estés dentro de este cuarto, él no podrá entrar. Entonces yo no lo entendía en ese tiempo. Fueron 4 días seguidos ese sueño y yo no podía explicar lo que me estaba pasando. Yo decía, ¿qué es esto? Y era un temblor, un temor, era una cosa horrible en mi corazón. Quiero añadir que en ese tiempo, cuando yo estaba viviendo esto, yo tenía ciertos muñecos que utilizan los santeros y cosas aquí en casa que yo estaba entrando en este tema. Entonces, recuerdo que había esa vocecita que me hablaba en un lado y me decía, llama a la cubana, y otra voz me decía, no, 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 llama a Andrea. Andrea es una amiga mía que oraba, estaba orando por mí, yo no lo sabía. Entonces, yo en ese momento de mi pavor y mi pánico, yo la llamé a ella. Y Andrea, yo no llamé a la cubana, entonces Andrea me dijo, cuando yo le conté lo que me está pasando, ya simplemente el ABA la utilizó y me dijo, busca la luz,
tu alma es muy valiosa para que la pierdas en el infierno. Ella sabía todo lo que yo estaba haciendo y que yo me quería ir a Cuba. Entonces yo recuerdo que las palabras mías en ese momento fueron, mira, si Dios, porque yo en ese momento no sabía su nombre ni nada, yo le dije, si Dios me libera de todo lo que yo estoy viviendo, yo le prometo que yo no voy a volver allá, yo no voy a ir a Cuba, yo no voy a hacer esto, yo voy a buscarlo con todo mi corazón y bueno, muchísimas cosas que no me puedo extender en este momento. Y yo colgué y yo recuerdo que yo empecé a orar. De la manera que yo sabía orar, yo hice el Padre Nuestro y yo empecé a hablar con el Padre. Yo creo que fue la primera vez que yo hablé con el Padre. Y yo le decía, quítame por favor esto, ayúdame esto. Y yo voy a decirles que yo empecé a ver mi vida, no como dicen las personas que en un segundo, no, pasó mucho tiempo donde yo estuve llorando muchísimo y yo empecé a ver todo lo que yo había vivido, esos años de mi vida, 7 años de mi vida que yo había vivido de una manera tan mal, todo lo que había perdido, había llegado a muerte porque había perdido a mi hija y estaba sin nada, había perdido un apartamento, había perdido todo lo que tenía en España, lo había perdido y estaba, digamos que prácticamente empezando desde cero. Entonces, en ese momento, bueno, pasó eso, yo me empecé a sentir mejor y en esa noche yo empecé a tener un sueño. Y en ese sueño yo veía, yo creo que aquí muchas personas que son de mi generación y latinos conocían a José Luis Rodríguez el Puma, que cantaba una canción que decía, Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará, pero solamente eso era lo que yo escuchaba en ese sueño. Entonces, yo lo que hice fue que al día siguiente yo me desperté y busqué esa adoración y yo empecé a escuchar esas palabras y esas palabras entraron tan profundo en mi corazón que yo sabía que él era el único que me podía sacar de esto. Así que bueno, empezó un proceso que tengo que avanzar, no lo puedo contar en este momento porque fue un proceso definitivamente entre el Padre y yo, porque yo no fui a una iglesia, a mí nadie me evangelizó, yo recordé que yo tenía una Biblia que me había regalado mi hermano, que era muy católico en esa época, me había regalado una Biblia Dios habla hoy, yo fui, la busqué y yo empecé a leer la escritura. Y yo creo que esa noche que yo me sinceré con el Padre, que hablé con Él y que Él abrió mis ojos, Él hizo algo y abrió mis ojos porque cuando yo empecé a leer la escritura sucedió algo que yo nunca había visto y es que yo empecé a leer y yo vi la suciedad que había en mí. Yo empecé a ver todo lo que yo estaba haciendo mal y lo que había hecho mal. De hecho, el Padre me llevó al libro de Levíticos donde dice que no ofrecerás tu cuerpo ni el tema de agorería y todas estas cosas. Y yo decía, wow, pero yo qué estoy haciendo. Inmediatamente era como que cada que yo leía era como que yo me miraba y yo decía, eso soy yo. Inmediatamente yo decía, yo tengo que cambiar. Entonces, el proceso que el padre vivió conmigo durante un año solita en mi casa, leyendo la escritura y solamente alimentándome de lo que yo encontraba en internet. Recuerdo que encontré a un pastor que era muy conocido en ese tiempo y yo hice la oración de fe, que era lo que se hacía en ese momento. Entonces yo empecé a buscar y a leer, porque desde que lo conocí me entró un hambre muy grande por leer, porque yo veía que todo lo que yo veía ahí, yo había muchísimas cosas que yo había hecho que yo eso no lo entendía. Yo decía, ¿yo por qué no sabía esto, otro? Pero hay algo que no quiero dejar de contar y fue algo que me sucedió como unos 10 días después de ya haber empezado a leer la escritura, fue que yo me puse a orar y yo lloré delante del Padre. Y siempre me pasaba que cuando yo estaba orando, yo tenía como visiones en mi mente y yo me veía siempre con gente, no sé, son cosas muy extrañas que me han pasado, que están en mi corazón, que yo guardo en mi corazón. Pero yo recuerdo que yo le dije, Padre, un día, yo le dije, Jesús, ¿por qué tú no viniste antes? Si tú hubieras venido antes, yo no hubiera hecho tantas cosas terribles, tantas cosas malas que yo hice. ¿Por qué no apareciste antes? Y yo recuerdo escuchar esa voz dulce en mis oídos o en mi corazón que me dijo, yo no llego ni antes ni después, yo llego en el momento justo. Me dijo así. Y yo dije, vale, Señor, entonces haz conmigo lo que tú quieras hacer. Y ahí empezó ese proceso, un proceso que viví en mi habitación, un proceso que viví sola, digamos, con el Espíritu Santo. De hecho, eso me enseñó mucho a escuchar la voz del Rúa, porque yo no tenía quien me enseñara. Yo estaba aquí sola en un pueblo donde lo único que había era una iglesia católica y cuando yo empecé a ir una semana y luego me di cuenta que no era allí que el Padre me quería. Entonces yo me alimentaba de las prédicas que escuchaba en internet y había algo que era como que el espíritu me ayudaba tanto porque yo escuchaba a veces cosas y yo decía, no, esto no está escrito, esto yo no lo he visto porque yo leía demasiado, leía muchísimo, entonces yo todo lo buscaba en la escritura. Entonces, bueno, ese fue el proceso, digamos, de mi conocimiento de Jesús. Y voy a saltar a cómo conocí las raíces hebreas porque es demasiado largo.
Así que yo puedo decir que Lucía, para hacer un resumen, vino para atraerme. Ella cumplió su propósito y yo le doy gracias al Padre por haberla enviado en ese corto tiempo a mi vida porque ella cumplió el propósito que el Padre tenía y era atraerme hacia Él. Entonces, ahora cuando la recuerdo con mucha felicidad, no con tristeza, porque sé que en el momento que el Padre nos llame, ella va a decir, cumplí con mi propósito y bueno, el Padre me bendijo con Sara, que ustedes conocen, también es otro testimonio, pero no lo puedo contar porque es demasiado largo. Hace parte de este proceso, pero no lo puedo contar. ¿Cómo llegué a las raíces hebreas? Durante muchísimos años estuve aquí ya en casa buscando hasta que ya encontré una congregación en España, en San Sebastián, y empecé a congregarme. Yo digo que el Padre, todo lo que nosotros pasamos o donde el Padre nos lleva, siempre es con un propósito y es la escuela que Él tiene pues para formarnos. Entonces yo estuve un determinado tiempo en ese sitio donde aprendí cosas que me han ayudado en este tiempo, para este tiempo donde estoy, todo lo que yo aprendí con estos pastores donde yo estuve en San Sebastián ha sido muy importante para el proceso que estoy llevando ahora, para entender, para sanidad. Hubo muchos, ellos me llevaron por un proceso de sanidad porque había muchas heridas en mi corazón por todo lo que yo había pasado, así que yo le agradezco al Padre por haberlos puesto en mi camino, pero el propósito se cumplió. Y en el año 2020, que empezó el tema de la pandemia, digamos que yo soy fruto también de esa, lo que el hombre utilizó para dañar, el Padre lo utilizó para salvar, entonces yo soy fruto de eso. Entonces, yo celebré ese año, yo celebré Pascua, porque yo sentía en mi corazón que debía hacerlo y allí donde yo estaba nos estaban llevando también hacia las fiestas, ¿no? Como enfocándonos en ese tema. Entonces, empecé a sentir un llamado muy profundo del Padre a meterme en oración con Él. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a asistir a este ministerio durante casi 3 años y medio, yo empecé a servir demasiado, pero empecé a apartarme de ese tiempo que yo había aprendido a vivir con el Padre, o sea, a estar siempre a mi habitación, a orar, a escudriñar, a permanecer estos tiempos, ya servía demasiado y no tenía esos tiempos de comunión con mi Padre. Entonces yo misma sentía muchas veces hasta vergüenza porque yo sentía como que el Padre, como que yo me tenía que esconder porque yo no encontraba los tiempos para tener esa comunión con Él. Sucedieron ciertas cosas que pues ahora no voy a hablar de ese tema, que hicieron que yo tomara la determinación de hecho ya lo que yo sentía en mi corazón, ese llamado que yo estaba sintiendo en mi corazón de meterme en oración y volver a Él, y es cuando yo tomé esa determinación, digamos que no se tomó muy bien, la salida no fue muy buena y yo viví un tiempo donde yo dije, me tengo que meter con el Padre, hablé con mi esposo en ese tema, pues él siempre ha sido muy comprensivo y yo le dije, bueno, yo voy a estar en vacaciones y yo necesito meterme con el Padre, voy a hacer esto, esto y esto, te daré la comida. Bueno, me organicé de tal manera de pasar esos tiempos encerrada en mi habitación buscando el Padre. Pasaron 2 meses y medio, voy a resumir, para que, digamos, que el Padre me mostrara ya las raíces hebreas. Yo empecé por un proceso, digamos que el Padre me fue llevando por un proceso donde me dio ciertos versículos de la Escritura, que uno de ellos está en Salmos, que yo lo parafraseo de esta manera porque así lo declaraba yo en mi vida cada que yo oraba. Yo decía, corro por el camino de tus mandamientos porque tú has ensanchado mi corazón. Ese es un versículo que está en el Salmo 119, pero yo no entendía por qué yo decía ese versículo vino a mí y yo lo empecé a decir todos los días. Entonces, luego de una fiesta que ahora mismo no recuerdo cuál fue, a finales de año, yo esa noche me quedé, digamos que en vigilia, digámoslo así. El Padre me confrontó conmigo misma con saber que yo no había perdonado, porque yo decía, sí, sí, yo perdoné, pero yo sé que en el camino tú vas a mostrar. Entonces el Padre me dijo, tú no has perdonado porque tú estás esperando que yo haga. Y recuerdo que el Padre me dio un versículo bíblico que es cuando Pedro sale con el Señor y viene Juan detrás y él le pregunta, ¿y qué de este? Y el Padre le dijo, ¿y a ti qué? Entonces en ese momento el Padre me dijo, yo me ocupo de ti y no te preocupes, que son mis hijos y yo me ocupo de ellos. Así que en ese momento, digamos que yo fui sanada de todo, yo dejé todo atrás y empecé a ocuparme de mí y de lo que el Padre tenía en ese momento para mí. Entonces, lo primero que hice después de eso fue que yo
dije, voy a olvidar todo lo que aprendí y voy a empezar a leer nuevamente la escritura. Entonces yo empecé por Génesis y cuando iba en Génesis llegué a Génesis 2 y donde el Padre dice que ha separado el sábado, el Shabbat. Entonces yo dije, ¿cómo así? Ya empecé, fue como una abertura que hubo en mí, que ya empecé yo a ver el Shabbat. Y yo dije, pero yo, ¿por qué no estoy haciéndolo así? ¿Por qué yo? Y bueno, y empezaron, entonces yo empecé a mirar en la Reina Valera que habían otros versículos que me mandaban y empecé a leer y llegué a Éxodo donde dice, acuérdate del día de reposo. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Qué es esto? Y bueno, y así empezó el proceso para contarles y, pero había muchísimas estructuras en mi mente que se habían creado por todos los, digamos que los procesos donde yo había pasado, había muchísimas estructuras y yo como que decía, no, es que en este tiempo no se puede, no, es que yo estoy en el tiempo, en el mundo occidental, es que esto es para allá y habían unos conflictos en mi mente hasta que yo dije, bueno, no, yo necesito, Señor, yo necesito que tú me confirmes, yo sé, yo siento esto en mi corazón, yo lo siento muy fuertemente, pero no sé cómo hacerlo. Entonces resulta que yo en ese tiempo estaba muy interesada en el tema de las noticias y yo encontré G24 por algo que estaba mirando y todo eso, y allí mirando en las noticias que había salía una enseñanza de la hermana Liliana Hunter sobre la batalla de las almas, algo así. Y yo escuché esa enseñanza y ella hablaba muchísimas cosas y yo decía, o sea, como que lo que ella hablaba estaba entre todo lo que yo le había preguntado al padre. Y yo decía, pero esto que ella está diciendo, yo esto no lo conocía así. Ella hubo un momento que habló del segundo éxodo. Y yo decía, ¿y qué es eso? Entonces, claro, yo empecé a querer indagar, entonces yo la busqué a ella. Y yo me acuerdo que yo escuché la primera enseñanza de la hermana Liliana Hunter y yo decía, tenía esa batalla en mi mente y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, había una batalla campal en mi mente entre todas las estructuras que había en mi corazón y todo lo que ella estaba diciendo. Entonces yo le dije al padre, mira padre, yo no puedo batallar con esto. Yo me acuerdo que yo estaba en vacaciones y yo me senté y yo escuché 62 enseñanzas de la hermana Liliana Hunter. Cuando yo escuché 62 enseñanzas, ahí yo dije, yo ya aquí no hay nada que me eche para atrás, porque más explicado y más molido que te lo da Liliana Hunter no lo podías ver. Entonces, digamos que a partir de allí yo ya fui consciente de cuál era este camino. El padre me llamaba las sendas antiguas desde hacía mucho tiempo. Yo tenía muchísimo amor por Israel y yo no lo entendía. Yo recuerdo que cuando yo fui a Colombia a bautizarme, porque yo un año después de haberme convertido a Jesús, yo fui a Colombia a bautizarme, una hermana que se acercó a mí, yo no entendía en esa época, y me dio una palabra. Y en esa palabra de Isaías 41 hay un versículo que dice, el último versículo de esa promesa que me daba decía, pero tú, y decía, gusano de Israel, vosotros los pocos de Israel, el versículo 14 creo que es de Isaías 40, de Isaías 41, vosotros los pocos de Israel, yo nunca comprendí ese versículo hasta que llegué a las raíces hebreas. Entonces, para mí ha sido un proceso donde el Padre, como dice en Deuteronomio número 8, dice que me llevó por el desierto para probarme, para saber lo que había en mi corazón. No ha sido fácil. Y no ha sido fácil, y yo creo que ninguno de los que hemos llegado a Yeshua, lo que hemos llegado a este caminar, a este momento que el Padre nos ha traído, para ninguno ha sido fácil, pero Él ha estado siempre con nosotros. Yo lo he visto en cada momento, lo he visto en cada situación de mi vida, yo lo he visto aún en cada mínimo detalle de mi vida. Ahora cuando yo me hago un autoanálisis de todo lo que ha sido mi vida, veo la mano de Yahweh en mi vida en cada momento. Y yo doy gracias al Padre por todo lo que Él me ha permitido vivir, porque creo que, como dice la escritura, para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien y todo ha sido con un propósito. Le pido a Yahweh que siga llenando mi vida de ese amor que Él ha tenido para mí, para que yo pueda darlo a aquellos que tienen esa necesidad, para que yo pueda darlo a todos aquellos que quizás han vivido situaciones parecidas o diferentes de las mías, pero que puedan verlo a Él en todo lo que Él ha hecho en mí. Eso es lo que yo le pido cada día cuando voy a mi trabajo, señoras, que ellos vean la luz que hay en mí, que eres tú, que es tu rúa que mora dentro de mí. Así que le doy gracias al Padre por este tiempo,
Ha sido muy difícil de resumir, he pasado muchísimas cosas por alto porque sé que no hay muchísimo tiempo para expresarlo y como lo dije al principio, si yo contara todas las maravillas que Yahweh ha hecho en mi vida, yo no acabaría, yo no acabaría porque yo lo veo en cada detalle de mi vida, en cada día. Doy gracias por lo que me ha dado y porque yo sé que Él tiene planes maravillosos tanto para mí como para cada uno de mis hermanos que han expuesto su testimonio y que seguimos en ese proceso y seguimos viviendo ese testimonio de vida para, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Así que muchas gracias a todos por escucharlo y espero que sea de bendición. Y gracias, Valeria. No sé si tienes alguna pregunta, si tenemos tiempo. Aquí estoy. Hermana Zuleima, muchísimas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Ya hace unos meses atrás ya conocía yo parte de tu testimonio que me sirvió muchísimo, me ayudó muchísimo y me enseñó, me dio como a ver como que sí, si tú pasas por situaciones tan difíciles que no es bueno como comparar, porque cada persona tiene sus propias dificultades y su propio nivel de cómo sobrellevar las cosas, pero yo pensaba, si ella que pasó por tantas cosas tan difíciles, yo también puedo que lo mío, pues, a ver, es así si lo comparo con lo tuyo, pero como dije, no es bueno comparar, pero me sirvió muchísimo. Yo sé que esto también, este testimonio que nos das, le va a servir a muchas personas más de inspiración, de ver cómo Yahweh obra en la vida de cada persona. Y como tú misma lo dijiste, todo obra para bien, o sea, todo está en los planes de Yahweh, porque si Yahweh no quería que algo pasara, simplemente no va a pasar. Pero si Él lo permitió es porque tenía que pasar y como tú dices, todo obra para bien, fue el proceso para que tú conocieras de nuestro amado Padre, así que Yahweh es grande, Yahweh es amor, Él es poderoso y te llamó y tú escuchaste esa voz de Yahweh. Entonces es de gran bendición. Y aparte de que tú dijiste eso de que escuchaste dos voces, ¿no? ¿Será que con Andrea o será que me voy por esa mujer que conocí que prácticamente te estaba llevando a un mundo oscuro? Imagínate salir de allá para allá, bueno, no hay nada imposible, pero es mucho más difícil estar involucrado en ese mundo oscuro de espiritismo, santería. Gracias a Yahweh eso no fue tu caso, pero Yahweh te amó, o sea, Yahweh te ama y te bendijo con una hermosa hija, como tú dices, Sara, es de gran bendición, hace parte de tu testimonio. Así que muchísimas gracias, hermana Zulema. Amén. Amén. Muchas gracias a ti por esta invitación. Espero, sí, como dices tú, que sea de bendición para aquellos que están pasando quizás por procesos, saber que simplemente tenemos que dejarnos llevar. Muchas veces no entendemos y yo me he dado cuenta que aun cuando yo no conocía a Yahweh, esa voz estaba allí, que me llevaba a hacer lo correcto o quizás cuando hice lo incorrecto me redirigió para que yo encontrara el camino, porque si no, no estaría aquí. Cometemos errores todos como humanos, cometemos errores cada día. Y yo creo que el Padre es, mira, no, nosotros muchas veces creemos que el Padre es como nosotros, pero es que el Padre no es como los hombres. Él dijo, yo no soy hijo de hombre para mentir ni para arrepentirme. Él nos ama. Él dice, con amor eterno te he amado y por tanto te extendí mi misericordia. El amor del Padre es completamente diferente al de los hombres. Y nosotros muchas veces nos sentimos juzgados porque nosotros mismos juzgamos a los demás de esa manera humana. Pero no entendemos que el Padre nos ve con amor y cuando nosotros venimos con arrepentimiento delante de Él, Él nos muestra su amor, o sea, dándonos su mano y tomándonos y dice, aquí estoy, hijo mío. Y eso yo lo he aprendido, o sea, como madre. Yo, por ejemplo, tú no has sido madre, pero yo como madre sé lo que es el amor de un hijo y aquellos que me escuchan que son padres saben lo que es amar un hijo, pues el amor de Yahweh es más grande porque Él dice que si nosotros, siendo hombres humanos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo nos dará aquello que nosotros le pidamos. Así que tenemos siempre que estar pegados de su palabra y creyéndole a su palabra, porque muchas voces escuchamos. Tenemos que entender que hay muchas voces alrededor, voces de hombres, pero siempre no podemos dejar de leer, de escudriñar la escritura
porque es allí, yo aprendí a hacer eso, porque yo nunca tuve una congregación cuando empecé, y yo aprendí a buscarlo en las escrituras, y no podemos dejar de hacerlo, porque es allí donde está la vida, y esas palabras son las que nos dan vida cada día. Amén. Amén, así es. Ya para finalizar, pues por el tiempo, como tú estabas diciendo, Él nos ama tanto que su amor no se puede comparar con un amor humano. O sea, Él antes de que naciéramos, Él ya sabía, Zuleima va a hacer todo esto en su vida, pero yo decido que ella nazca. O Valeria va a hacer todas esas cosas, va a cometer estos errores, pero yo decido que ella nazca porque tengo un plan y un propósito para su vida. Así que así es. Muchísimas gracias, hermana Zuleima, por compartir tu hermoso testimonio de gran bendición. Nuevamente te agradezco. Gracias también por todo lo que has hecho aquí en Europa, que siempre estás ahí presente. Valoramos mucho que estés con nosotros, te estimamos demasiado. Y ya para finalizar, que nos queda 1 minuto y medio, te quería preguntar si puedes hacer una corta oración. Bueno, claro que sí, Valeria. Abacados, te doy gracias, Padre, por este tiempo, por permitirme ser testimonio, Abacados, de tu amor, de tu misericordia, de todo lo que tú has hecho en mi vida, porque sabemos, Abba, que todas esas cosas que nos pasan o que en las cuales, Padre, tú has puesto tu mano poderosa para sacarnos, Señor, es parte del proceso por el cual teníamos que pasar, quizás, Padre, para llegar hasta este punto donde estamos. Te pido, Abacados, que este testimonio sea de bendición para mis hermanos y que seas tú obrando, Señor, como lo has hecho en mi vida y en cada corazón. Oro por todos los hermanos de la casa de Israel que se encuentran dispersos en las naciones, para que puedan escuchar el sonido de tu voz, Abacados, a través de este testimonio. Gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de nuestro Adón, nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias por la oración. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por aceptar contar tu testimonio con nosotros, que como ya he dicho, de gran bendición. Y shalom, shalom. Nos estamos viendo, hermano. Shalom, shalom, Valeria. Gracias.